Hola Luis, qué gusto que estés aquí en este espacio del Economista. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Muy contento de estar aquí con ustedes, Pati. Muchísimas gracias. Luis, pues cuéntame a grandes rasgos la historia del grupo La Norteñita, que ya tiene pues más de 50 años. Sí, efectivamente. Bueno, la empresa fue fundada por mi señor padre y mi madre, por supuesto, hace más de 50 años. Los primeros árboles de producción de manzanas se pusieron en 1970. Y bueno, pues mi padre fue poco a poco plantando árboles prácticamente todos los años hasta que llegó a consolidarse como un productor importante en este tema de la producción de manzana. Eh, ha sido un caminar muy largo, pues a mí en lo particular me tocó participar en diferentes tareas dentro de la organización, desde abajo, desde andar literalmente recogiendo manzana caída, piscando, luego con gente, con grupos de gente en la cosecha y demás, y hasta lo que tenemos el día de hoy, que es una organización pues que tiene cuando menos 2.500 empleados de colaboradores de planta, y bueno, en temporadas de algunos meses del año, pues esto se eleva de manera significativa. Por ejemplo, en ese tiempo, no sé, allá en los setentas, que tú recuerdas que te tocó ahí estar trabajando, eh, ¿cómo era el tema del volumen de la producción? ¿Cómo ha ido evolucionando, no? Imagino que, bueno, primero eran los primeros árboles y ahora tienen una producción enorme. Entonces, si me puedes platicar cómo esta trayectoria. No, pues ha sido muy variada, muy distinta de una realidad a la otra. En aquel entonces piscábamos cantidades relativamente pequeñas que sacábamos en camionetas dentro de la huerta, en unas cajas pequeñas que se llaman cajones de pizca. Eh, eran unas cuantas toneladas, no se empacaba en nuestra marca, se vendía a otros personajes, a otros comerciantes, sobre todo de la central de abastos o antes previo a eso de la Merced. Y bueno, pues posteriormente este volumen se fue incrementando hasta que después conseguimos construir nuestras propias cámaras de refrigeración para conservar la fruta. Y bueno, pues eso poco a poco nos llevó de ofrecer manzana recién cosechada durante un mes del año al mercado a poderla tener disponible 24, bueno, más bien 12 meses al año. Entonces, pues ha sido una transición muy lenta, algo de ir creciendo paso a paso, de ir consolidando cada uno de los procesos y de mucho aprendizaje y por supuesto de muchas satisfacciones y muy contentos. Platícame de la manzana. La manzana se produce en Chihuahua y ahora tienen, creo que más de 3 millones de árboles. Sí, bueno, la manzana es un producto de clima templado. La planta no se da en cualquier lugar. A lo mejor el árbol puede crecer, pero realmente para poder fructificar de manera adecuada necesita tener estaciones del año, sobre todo en invierno frías. Entonces sí, en Chihuahua, en la parte poniente del estado, que es de la entrada a la sierra, la fruta se da bien, hay todas las condiciones para que ésta se, se cultive. No podemos decir que no hay riesgos climáticos que puedan afectarnos, pero también se da en menores proporciones en los estados de Durango, en Coahuila y en Puebla. Ellos producen, Chihuahua tiene el 70% de la producción del estado. Entonces, pues sí, sí, efectivamente es una fruta que muy noble, muy tecnificada, que tiene muchísimas variedades diferentes y que en México afortunadamente pues hemos estado creciendo porque el mercado interno es muy fuerte, es un mercado que está en expansión y pues eso nos da grandes oportunidades de negocio.
También tienen venta al extranjero. Sí, bueno, tenemos muchas certificaciones. Siempre que vas a vender al extranjero, ahora se requieren certificaciones, las cuales pues tenemos desde orgánicas, obvio, no toda nuestra fruta es orgánica, en otras denominaciones como se llama Global Gap, Global Market, y últimamente se han utilizado muchas certificaciones que se han exigido relacionadas con el trato de los colaboradores. Los trabajadores del campo siempre han estado por ahí en la mira, ¿no? O muy atentos. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, bueno, pues exigió inclusive algunas reformas y cambios laborales muy importantes para evitar que esto se diera. Entonces, bueno, pues nosotros ya afortunadamente habíamos caminado y ya teníamos todas esas certificaciones como trabajo, empresa libre de trabajo infantil y demás. Sí, hemos exportado a Estados Unidos. Estados Unidos es un poco difícil porque sus productores son muy fuertes y tienen un poder de cabildeo muy importante. Entonces, cuando tú exportas, ellos se acercan a los productores de Washington. Por ejemplo, nos pasó que estábamos exportando y fueron con las tiendas a las que le estábamos vendiendo y les dijeron, tú les vuelves a comprar una manzana a esta gente y bueno, pues nosotros ya no te vamos a surtir. Entonces, pues son prácticas que luego se dan muy agresivas en el comercio internacional. Exportamos de manera indirecta a través de tiendas de autoservicio como Walmart a Centroamérica principalmente. También me puedes comentar un poco las cifras, o sea, la manzana, ¿cuál es la variedad o cuáles son las variedades de manzana que ustedes como la norteñita producen? Existen varias variedades en el mundo de las manzanas. La naturaleza ha creado por sí sola alrededor de 7,000 variedades desde que está el planeta. Casi todas son originarias del Oriente. Pero bueno, de ahí se han derivado varias mutaciones que son las que se han hecho más comerciales. Nuestra principal fruta, la que nosotros más producimos, es la manzana golden, que también se le conoce como perón en ciertas partes del país. Es esta manzana verde que se torna amarilla conforme se va madurando. De ella nosotros tenemos más del 60% de nuestra producción y Estados Unidos, por ejemplo, no la produce porque es una fruta muy delicada se marca muy fácilmente. Podemos decir que es muy chismosa al maltrato, entonces no les gusta producir esa manzana. Y en México está consolidada como una fruta muy bien aceptada. Hay otras variedades como la Red Delicious, está la manzana Gala, está la Granny Smith, pero sobre todo si nosotros nos vamos por Golden, y Red Delicious y Gala, pues ahí tenemos ya el 98% de la fruta que manejamos. ¿Cuántos árboles tienen? Pues mira, efectivamente tú hablas ahí de más de 3 millones. Sí, efectivamente debemos de tener más de 3 millones de árboles. Pero bueno, ese número era muy significativo anteriormente porque todas las plantaciones antiguas se ponían más o menos a 8 por 8 metros, de tal manera que cabían alrededor de 330 árboles en una hectárea. Ahora, pues se pueden, con el tipo de plantación moderna que hoy se requiere y con árboles mucho más, de plantaciones más intensivas, en árboles con raíces que los hacen más pequeños, podemos plantar hasta 5,000 árboles por hectárea. Entonces, pues el número de árboles puede ser muy ambiguo, el decir son tantos árboles, ¿no? Pero sí, efectivamente son más de 3 millones. Ahora, ustedes han trabajado y han estado implementando mucho el tema de la tecnología, ¿no? Y cuéntame un poco cuáles han sido como estas estrategias para poder desarrollar una producción, pues más abundante, pero además
con niveles de calidad. Bueno, efectivamente, tenemos que incursionar en la tecnología en muchos sentidos. Una de ellas es el sentido de biotecnología. ¿A qué me refiero con ella? Bueno, pues va desde el tipo de plantas que vas a poner, que sean resistentes a eh, a ciertas plagas, a ciertos elementos que te puedan afectar. Desde la raíz, dedicada a cierto tipo de suelo, resistente a algunos hongos, eh, algunas mutaciones ya también resistentes a ciertas enfermedades bacterianas, por ejemplo. Pero además de eso, el control de plagas, por ejemplo, ya se hace a través de muchos sistemas benéficos. Porque uno de ellos es pues la producción, el combate a las plagas con insectos benéficos. Nosotros llamamos a este proceso el manejo integrado de plagas. ¿En qué consiste? Bueno, pues tienes los depredadores, que son pequeños insectos que tú cultivas, que tú cuidas, que tú dispersas para que se coman aquellos pequeños insectos también que habitan en una huerta, ¿no? Y que en determinado momento pueden dañar tu producción. Entonces, las catariditas es uno de esos insectos que acaban con el pulgón y otras variedades y otras especies. Luego utilizamos algunas sustancias que son de bajo impacto para el control de plagas, como el jabón. El jabón, un agua jabonosa, tú disuelve la piel de los insectos y se mueren. Y no daña el ambiente, no daña la planta y no tiene ningún impacto mayor que eso. Se pueden aplicar sales también para que esas, cuando se impregnan sobre el insecto, pues luego después de que se evapora el agua, se quedan cristalizados, se les llena el cuerpo de cristal de sales y no se pueden mover. Otra alternativa es mediante los disruptores sexuales, que son pequeños dispositivos que se colocan en la huerta y que hace que haya una confusión sexual. Son estas feromonas que no permiten que hembras y machos se encuentren y por lo tanto no puedan copular y reproducirse. Entonces, pues hay una gran diversidad de medios dentro de la biotecnología para producir una mejor fruta y las hemos estado utilizando con gran éxito y estamos muy orgullosos de poder, como consecuencia, poder ofrecer una fruta con un manejo muy responsable, en el determinado caso que se tenga que utilizar agroquímicos, pues estos son de bajo impacto ambiental, que son muy específicos para matar únicamente a determinada plaga y que al mismo tiempo permiten conservar lo que está en el ambiente, todos los insectos nativos. Y ha sido de gran aprendizaje toda esta trayectoria. En el tema, hace rato mencionabas el tema del cambio climático y cómo es importante el cuidado del medio ambiente. ¿Cuáles son algunas de las estrategias que ustedes están implementando en materia de sustentabilidad, además de lo que ya nos comentabas alrededor de los bioquímicos? Pues ha habido muchas circunstancias que hemos implementado, que tienen que ver con la sustentabilidad de la fruta, ¿no? De la producción. Muchas de ellas tienen que ver, pues, desde el buen trato de los colaboradores, porque, bueno, pues es nuestro recurso más importante. Tienen que ver con el medio ambiente, con el agua, sobre todo, de manera que nosotros, pues, tenemos varios sistemas de riego muy eficientes en los cuales pues se utiliza mucho menos agua que lo que utilizábamos anteriormente con riego rodado. Ahora utilizamos sistemas de riego de goteo que dispersan únicamente agua en el
de manera subterránea, por abajo de la superficie, para que no haya evaporación por unos... y se suelta únicamente la cantidad necesaria en un bulbo donde están focalizadas las raíces. Entonces, todo el tema de sustentabilidad pues ya no se puede evitar en el tema en la cuestión de producción de frutas. Si quieres tú realmente tener una visión de largo plazo, tienes que cuidar de tu gente, de los recursos naturales, del medio ambiente, para poder pues ser una empresa que pueda prevalecer en el tiempo. Nosotros tenemos una máxima que dice que tenemos que entregar la tierra mejor que como la encontramos. De tal manera, pues que utilizamos nuestros propios abonos orgánicos que producimos, que fabricamos, compostas, lombricompostas y otros materiales que nos permiten no dañar la tierra, ¿no? Y no erosionarla, mantenerla fértil y mejorando sus condiciones. Luis, ¿cuál sería este plan de crecimiento para la empresa en los próximos 3 años? Bueno, tenemos varios planes que tienen que ver con la fruta y otros con otros cultivos alternos. Y estamos incursionando también en otros negocios como son la urbanización. Tenemos algunas de las huertas que se plantaron hace más de 50 años, pues se quedaron, que en aquel entonces estaban fuera de la ciudad. Bueno, la mancha urbana ha crecido y ahora están prácticamente dentro de la ciudad, o de la mancha urbana. Y bueno, pues esas tenemos que cambiarles el uso de la misma porque ya la vocación de la tierra es diferente. Estamos también incursionando en otros cultivos, como es la producción de algodón, de maíz, de alfalfa, y posteriormente ya hemos estado haciendo pruebas con cerezas, con frutillas, llámense berries, y también tenemos ya planes para verduras como pudieran ser cebolla, algunas coles y cosas así. Además de los productos agroalimentarios, ¿también están desarrollando otro tipo de productos, como las pulpas? Sí, nosotros estamos agregándole valor a nuestro producto, ¿no? Y no nos dedicamos únicamente a producir manzanas, sino que estamos transformándola de tal manera que hacemos un jugo de manzana, es una mezcla de diferentes variedades. Hacemos también una pulpa, que es un dip que ofrecemos para los niños, sobre todo va dirigido a los niños de las escuelas, ¿no? Tú sabes que a veces no les gusta mucho comer manzanas o frutas en general, entonces les hacemos en algunas de las presentaciones que tenemos, adicionamos unos sobrecitos de una pulpa que hacemos con sabor a tamarindo, así picosita, que está hecha precisamente a base de manzana cocida. Y ese pues se ha utilizado mucho en los últimos años, que a la manzana la cubren de tamarindo o de alguna otra cosa, ¿no? De tal manera que el niño se lleva la manzana a la escuela y le pueden poner ese sobrecito para cambiar el sabor, ¿no? Y que la consuma mejor. También tenemos chips deshidratados, que son manzanas que han sido secadas en un secador, y no llevan, por supuesto, no están fritas. Estas manzanas pues nomás se hidratan, ¿no? Las vendemos como si fueran las papitas o las botanas en un paquetito, ¿no? Se hidratan ya una vez que están en el organismo, y bueno, pues ahí se inflan, y es una manera de comer fruta muy novedosa, muy cool. Una última pregunta. Sé que participas en la Alianza Hortofrutícola Internacional para el Fomento de la Responsabilidad Social. ¿Por qué es importante participar como en este tipo de centros?
Bueno, este organismo fue creado precisamente con el objeto de promover la responsabilidad social, mucho de ello enfocada a los colaboradores del campo. Sí, no, es muy conocido que ha habido casos de eh, explotación de este tipo de gente, donde trabajan familias completas y con niños y pues no tienen en condiciones muy vulnerables o poco adecuadas. Entonces me toca ser del tesorero de esa organización en este momento, en la cual pues se pretende eh, que darle mejores condiciones de trabajo a la gente en general, esa responsabilidad social que ya no se puede evitar. Y bueno, debo decirte que además el IPADE escribió un caso sobre el tema de jornaleros del campo, cómo se han tratado dentro de la empresa, ya que nosotros pues tenemos desde guarderías, consultorios, consultorio médico, dental, les damos, pues, obviamente se les dan muchos otros servicios, donde a los hijos, que los colaboradores que están con nosotros, pues se les dan clases de inglés, de música, de taekwondo, de refuerzo académico. Obvio, tienen su lavandería, tenemos una línea de la salud para la cual los colaboradores pueden acudir en cualquier hora a llamar para que ellos o su familia sea atendida. Entonces, pues es una colección de diferentes prestaciones que hemos hecho para nuestro personal, y porque pues son muchas veces, sobre todo los que vienen a trabajar en el campo, pues son la gente más vulnerable que tenemos en el país, ¿no? Y pues tenemos que de alguna manera también paliar esas condiciones en las que se encuentran para que puedan vivir un poco mejor. Muy interesante, la verdad. Es que bueno que están trabajando en todo en toda esta estrategia, sobre todo pensando en su gente. ¿Algo más que me quieras compartir, Luis? ¿Algo que me haya faltado preguntarte? Pues mira, agradecerte por este espacio. Estamos trabajando también por lograr un mejor México, por un mejor país, por trascender en la historia en este momento en que el mundo está cambiando muchísimo. Eh, Quiero invitar a los lectores, a las personas que nos eh, puedan enterarse de esta entrevista, pues a que estemos muy atentos con este México que necesitamos mejorar, este país en el que vivimos, en el que somos habitantes, pero que seamos unos verdaderos ciudadanos, empujando para que haya mejores condiciones para todo el mundo, siendo responsables en nuestro actuar y buscando cómo permanecer unidos, cómo trabajar para que el mundo sea mejor. Y creo que entre todos lo podemos hacer. Es algo en lo que estamos participando de manera muy activa en diferentes temas. Por ejemplo, tenemos un programa de reforestación en la Sierra Tarahumara, con drones y con personal, con el objeto de cambiar también la ideología o la idiosincrasia de quienes participan, eh, para restituir en el medio ambiente de ejidos, de otras pequeñas comunidades, pues esta condición de que a veces se da por incendios y otras tala y otras prácticas como la tala inmoderada. Eh, Todas estas acciones, pues en la medida que nosotros podamos contribuir a ellas con el ejemplo, con la sensibilización, podremos lograr un mejor país para todo el mundo. Entonces, pues agradezco la oportunidad que se me da de estar aquí presente y invitar a quienes sean, que los lectores, al público en general, a que seamos responsables y participemos en crear un México mejor, en construir un país para todos, unidos. Pues hasta aquí mi comentario. Agradecer nuevamente su atención. Muchísimas gracias, Luis. Ha sido un placer platicar contigo desde El Economista.